23. Usted, hombre, mujer que nos está viendo en este momento, es felizmente casado o casada. Hay hijos de por medio. Es una relación que se ha construido después de muchas expresiones de amor en la etapa del enamoramiento, y luego se han jurado los votos en la Iglesia Católica, lo propio en el derecho civil. Pues bueno, este programa es para ustedes. Sepan que 7 de cada 10 parejas que se unen en matrimonio terminan divorciándose en el país. Somos los subcampeones del divorcio. Solamente Bélgica nos supera. A diferencia de otros países que la región anda muy bien en la materia. ¿Por qué tantos divorcios? Bueno, por el tema civil, fácil de resolverlos, aunque tomaba su tiempo. Ahora, por el lado religioso, después de las reformas del Papa Francisco, se ha pedido que se apure la anulación del matrimonio religioso, y vaya cómo hay mucha gente que de repente ha acudido a los tribunales eclesiásticos para realizar sus trámites. Hoy vamos a hablar de ello, de ese divorcio del matrimonio religioso, la nulidad del matrimonio religioso, el divorcio, ¿por qué? ¿Cómo evitarlo? Buenas noches, amigos. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este programa en el cual iniciamos este mes de agosto, el 8º mes del año. Bienvenidos a Hora 23. Bueno, vamos a hablar con mucha delicadeza de este tema porque es muy delicado, Víctor Hugo. La nulidad de matrimonios, que como bien lo decías, no solamente enfoca a todos los trámites que se tienen que hacer, el tiempo, el gasto económico, sino también el sufrimiento que hay detrás de la nulidad de un matrimonio. Sobre ¿no? todo Porque cuando hay hijos. Exacto. Imagínate, no es duro. Y porque además cuando uno comienza prácticamente este proyecto de vida, generalmente uno comienza con mucha ilusión y sin perspectivas de fracaso, ¿no? Definitivamente lo más doloroso cuando se anula un matrimonio son los hijos. No hay derecho de que los padres tengan a los hijos repartiéndose entre ellos, uno con uno, el otro con la mujer, con el hombre, porque los niños sufren, los niños necesitan estar unidos, los hermanos necesitan un hogar. Cuando uno se va a casar, tiene que tener eso en la cabecita, y no solamente decir, no, me divorcio de ti porque no me caes bien, yo no sabía que tú eras así, o no hueles bien, o no comes lo que yo cocino. Por tonteras. A veces los divorcios vienen por reverendas tonteras, y porque nuestros egos están hasta aquí, nuestro orgullo, y no somos capaces de admitir que también nosotros nos equivocamos. Pero bueno, hoy el divorcio, pero ya en lo que refiere a la nulidad en el lado eclesiástico, en el lado de la iglesia. Interesante por donde lo vean. Bueno, dimos nuestra opinión de introducción, y ¿qué le parece si usted también nos comenta qué opina acerca de este tema? Por supuesto, a través de las redes sociales. Ya está con nosotros Mariel Sokop. Comenzamos una nueva semana y un nuevo mes, lunes 1 de agosto, y junto a usted es momento de conocer la pregunta de la encuesta de esta noche. Vamos a verla. ¿Usted está de acuerdo con la anulación del matrimonio religioso que permitirá a las personas casarse por segunda vez? Opción A, mucho. Opción B, algo. C, poco o nada en la opción D. Bueno, a ver en pareja este programa. Antes de comenzar, las noticias de hoy. Asesinato amoroso. La tarde de este lunes se realizó la autopsia de ley de la pareja que pertenecía a la fraternidad Tincus Victus y que fallecieron el fin de semana. El principal sospechoso fue aprehendido en espera de su audiencia de medidas cautelares. Horario invierno. El horario de invierno se mantiene para el occidente del país. Se considera que la segunda semana de agosto los establecimientos educativos vuelvan al horario normal. Cambio nombre. Hoy inició el procedimiento para el trámite de cambio de sexo e imagen de personas transexuales y transgéneros en los documentos de identidad. El trámite dura 15 días. Balacer hermanos. En Cochabamba un hombre disparó a quemarropa a 2 hermanos en la puerta de un local. Supuestamente lo hizo por venganza. Una de las víctimas murió. Bueno, y todos comienzan a hablar y opinar acerca de este tema después del último anuncio que dio el Papa Francisco. ¿Y qué dice la Iglesia cristiana al respecto? Ellos aseguran que la anulación del matrimonio católico depende netamente de la pareja, no de la Iglesia, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero no depende de que la Iglesia Católica apruebe.
Esa es una relación directa con Dios. Ellos no tienen la autoridad ni son representantes de Jesucristo. El Papa Francisco aprobó una nueva reforma en la Iglesia Católica. La nulidad de los matrimonios religiosos será ahora breve y sin costo alguno. Los ajustes no favorecen la nulidad de los matrimonios, sino la prontitud en el proceso. El divorcio es una salida que tienen muchas parejas que fracasaron en su matrimonio, pero los católicos también tienen derecho a que la Iglesia se pronuncie para que la unión sea declarada nula o inexistente y vuelvan a la soltería. Se estima que el 50% de los casos que se atendieron en los tribunales eclesiásticos del país lo fueron por problemas de alcoholismo del varón, que decidió ocultar su adicción y lo manifiesta durante el matrimonio. También es muy común hacerlo cuando uno de los cónyuges está obligado a casarse. Esto sucede principalmente si la mujer está embarazada y la familia de ella o del padre del niño o niña intervino para acordar la unión. Otra situación que se repite muy a menudo es el ocultamiento, es decir, que uno de los cónyuges oculta que ya se casó anteriormente y tiene hijos. El otro extremo es que después del matrimonio confiesa que es estéril. En estos casos hay un engaño de por medio que hace que el matrimonio pueda ser anulado. Con respecto al tema, la Iglesia cristiana considera que la determinación de anular un matrimonio es decisión netamente de la pareja y no de la Iglesia Católica. Por supuesto, porque si no estaríamos hundidos. Viene un tema, una falla, un pecado, cualquier barbaridad, y ya estamos perdidos para toda la vida, y no es así. Dios es restaurador, Dios es rescatador de las vidas, y esa es la maravilla. Pero no depende de que la Iglesia Católica apruebe. Esa es una relación directa con Dios. Ellos no tienen la autoridad, ni son representantes de Jesucristo, ni nadie puede atribuirse ese nivel. La palabra de Dios es la que nos guía, y mientras la palabra de Dios, que es absolutamente clara y no tiene interpretaciones que muchos dicen, absolutamente clara porque se explica a sí misma, es capaz de marcarnos una vida distinta y transformarnos en nuestro ser para ser las personas que debemos ser. Eso es muy importante. El hecho de tener una relación en la que uno o ambos no son felices es motivo suficiente para buscar otra persona con la cual podría ser feliz. Así lo menciona la palabra de Dios. Es enfrentarse directamente al problema, saber que Dios tiene pautas, guías, tiene lineamientos incambiables. Eso es lo hermoso. O sea, la palabra de Dios no se adecúa al año que vivimos o a la moda o a las leyes que se van dictando que son contrarias a Dios. La palabra, nunca van a encontrar una Biblia editada, corregida y aumentada del año 2016, por ejemplo. Es eterna. Por lo tanto, esa seguridad de una palabra dirigida solamente al hombre para decirle este es el camino y no cambia, hace que nosotros vivamos una vida de transformación. Tenemos una línea de acción, tenemos una manera de vivir que no va a cambiar. Así que yo me apego a esto. No soy como dice la gente o un psicólogo o alguien, y no estoy en contra de los psicólogos, sino me guío no en opinión humana, me guío en la opinión de Dios. Entonces Dios es capaz de transformarme para vivir una vida de respeto, de amor, de fidelidad. Casarse por la Iglesia más de una vez es decisión suya, pero recuerde, un matrimonio no es solo un pacto, es una promesa de amor eterno. Bueno, tema para el debate, para que ustedes ya en casa lo vayan analizando, vayan comentando, vayan compartiendo experiencias. Tenemos ya a nuestros invitados en el set de Hora 23 para analizar este tema a profundidad. Dos expertos en la materia. Quiero comenzar presentándoles al padre Brando Peralta, es magíster en Derecho Canónico. Padre Brando, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Feliz de estar acá. Un saludo a todos, que el Señor les bendiga. Y es un tema apasionante. No, sin duda, sin duda. Y el doctor Augusto Rivera, que es abogado y nos va a orientar con todo lo que tiene que ver la parte legal en esta materia. Doctor Augusto Rivera, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo, Paulita. Es un tremendo privilegio estar aquí, ser parte de este panel, con la presencia además del reverendo padre Brandon, que realmente lo admiro ya desde Santa Cruz, lo conocía, lo veía también en televisión, y ahora qué bien que acertaron en convocarlo, en invitarlo para que podamos conversar, platicar sobre este tema que realmente es de palpitante interés, sobre todo ahora con la determinación y la aprobación que ha hecho su santidad el Papa Francisco. Así es, bueno, así que todos a ponerse cómodos en casita, papá, mamá y, ¿por qué no?, también los hijos. Y atentos a esta entrevista que ya inicia. Bienvenidos a ambos. Padre, el 8 de diciembre del año pasado el Papa Francisco anunciaba que se va a cortar todo este proceso de nulidad del matrimonio. Explícanos más a detalle en qué consiste todo este anuncio que ha hecho el Papa Francisco y cuáles son las causas para optar por esta medida. ¿Qué explicación ha dado el Vaticano al respecto? Bien. Bueno, pues primera cosa importante para aclarar, porque si estaría mi abuelita, que en paz descanse, ya me habría lanzado una flor con el macetero incluido,
Porque el tema del matrimonio para siempre, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, yo pienso que eso está arraigado en el corazón y en la vida de muchas personas. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, es un nuevo invento que la iglesia pone para que haya, a partir de ahora me casé y ahora me descasé y ahora, ¿qué está ocurriendo? Esto es importante, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, eso es una ley eterna para siempre. En nuestra iglesia católica no existe el divorcio, no se plantea jamás el divorcio. La nulidad significa que nunca ha existido una unión, que es probable que los haya casado el obispo o el mismo papa, que se hayan casado en una iglesia y que tengan todas las fotos y los videos, pero en realidad en la voluntad de una de las dos personas había un engaño. No había un deseo de verdad de hacer familia, de vivir juntos, de amor, respeto, fidelidad, sino que había engaño, había obligación, porque la muchacha estaba embarazada, entonces ni modo, vamos a cumplir una obligación. Y el matrimonio no es una obligación, es un consentimiento de amor, de fidelidad y de entrega para toda la vida. Entonces, a esto estamos llegando en la iglesia, no es un invento, nunca ha existido una unión matrimonial. Ha habido un engaño. Entonces, nuestro Papa, desde siempre ha ocurrido esto en la iglesia, no es algo que el Papa Francisco lo ha promulgado, lo ha inventado. Bueno, en Bolivia está vigente desde 1992, esta anulación del matrimonio. Pero obviamente tenía un periodo de por lo menos 1 año y medio, claro, ¿no es cierto?, en el cual se tenían que seguir los trámites para la anulación. Ahora la diferencia es que por instrucciones del Papa esto es mucho más rápido, muchísimo, de 3 a 6 meses. Y no solamente en un tema jurídico, porque ahora ha pasado a un tema administrativo, no solamente en un tema de tiempos, porque antes eran años y ahora son meses, sino por un tema que es mucho más especial, que es un tema pastoral. El tema de estar unido espiritualmente, porque eso es lo que hace el matrimonio, me une a otra persona, una sola carne, dice la Biblia, me une a otra persona, y yo no quiero, ¿sí?, en el corazón y en el alma y en la vida de fe de una persona, yo no quiero estar unido a alguien espiritualmente, que lo único que ha causado, que ha hecho, el único paso que ha sido por mi vida es dolor, sufrimiento, tristeza, ¿no? Entonces, salta a un plano pastoral. Ya no estamos hablando de un tema jurídico, de pruebas, peritos, papeles, años Antes teníamos 2 instancias. La primera instancia, por ejemplo, La Paz, segunda instancia, Cochabamba. Entonces, ahora es todo en una primera instancia, y lo que sí se quiere es eso, ¿no? Que los fieles puedan ya tener una vida de plenitud en su iglesia, porque cuando uno está separado, divorciado, cuando una persona se ha apartado de su pareja, pues, y se ha unido a otra persona, ya no puede acercarse al sacramento de la confesión, no podría acercarse al sacramento de la comunión. Entonces, vive su fe de una manera limitada. Ahora, lo que quiere decir bueno, ya decimos que esto está vigente ya hace muchos años. Ahora se apresuran los procedimientos. Una persona que ha logrado la anulación, una pareja que en consentimiento de ambos ha anulado una relación matrimonial a nivel eclesiástico, o sea, la iglesia dice, esto es nulo, exacto, uno de ellos mintió, por lo tanto no hubo realmente un sacramento de la unión matrimonial. Cualquiera de los 2 miembros de esa pareja que se desintegra, ¿puede volver a casarse en una iglesia o ya no? Excelente pregunta, gracias por hacerla, porque esto es necesario que la gente lo sepa. Pueden casarse después de hacer la nulidad 2 personas que se han casado por la iglesia y después ha habido una ruptura. Depende. En principio, la persona que propone la nulidad puede hacerlo, pero imagínate que el motivo por el cual se haya separado es drogadicción, maltrato, homosexualidad. Son 28 motivos, ¿eh? Entonces, no podrías tú darle la libertad y el consentimiento a la otra persona que ha sido la que ha afectado el matrimonio, que ha vivido infidelidad. Entonces, no podrías decirle simplemente, bueno, usted hizo la ruptura de su unión matrimonial, pero no se preocupe, ahora sí puede volver a casarse. No es así. ¿Cuáles son aquellos motivos más evidentes para declarar nulo un matrimonio, padre? Probablemente los más comunes, ¿no?, que ocurren acá en nuestro país son una incapacidad de consentir porque era un menor de edad. Entonces los papás y la familia forzó un poco el matrimonio porque había un embarazo de por medio.
alcoholismo y violencia, ¿eh? Porque claro, uno se casa, no es te casaste y te aguantas ahora a la pareja que tienes y no importa si te golpea y no importa si es infiel, no. Entonces yo creo que esto deberíamos purificar siempre en las relaciones humanas, y el matrimonio no es aguantarte a la persona que ni modo, pues no, sea lo que sea que estés viviendo con ella, aguántate, no es así. Violencia. Una de las causas más frecuentes en la separación de las parejas, casadas o no, en el país padre, es la infidelidad. Muchos de los matrimonios terminan esa unión a raíz de la infidelidad, sea del hombre o sea de la mujer, ¿no es cierto? Y a veces tiene consecuencias terribles, fatales, que las vemos en los noticieros casi cada semana. Horribles. Lo último hace escasas horas, donde mataron prácticamente una pareja. La infidelidad ¿es suficiente motivo como para que un hombre o una mujer demande la nulidad de su matrimonio? Decía mi abuela tan amada que lo que ocurre ahora en las nuevas parejas, en los nuevos matrimonios, es que pasa un poco, que reflejan un poco lo que pasa con los celulares y con las cosas modernas. Se arruinó, hay que cambiar a otro nuevo. No tenemos la capacidad de perdonar, de dar una nueva oportunidad. O sea, no tenemos la capacidad de saber que lo que estamos, el vínculo que estamos realizando, tenemos que luchar por dar oportunidades. No es a la primera que me hagas esto, chao, se acabó el matrimonio, ¿no? Entonces, en los tiempos anteriores se tenía que arreglar todo, ¿no? Se arruinaba algo, la radio, la tele, lo que sea, y uno tenía que arreglarla 1000 veces. Pues ahora no, o sea, sale un nuevo modelo, pues ya está, lo desechamos, sale otra cosa, lo botamos, ¿no? Todo es desechable, hasta las relaciones más importantes como el matrimonio. Entonces, yo creo que esto es importante que lo recuperemos. La infidelidad, ¿es un mal que no se puede sanar? No lo creo, pero en el corazón de una de las dos personas ya no hay el deseo de dar una oportunidad, porque sí se puede dar, somos humanos, tenemos limitaciones, ¿no? No es que es toda mi vida soy una persona la más buena y la más santa del mundo y nunca voy a cometer pecado. Esto es absurdo, todos tenemos limitaciones, pero ¿hasta dónde podemos perdonar? ¿Hasta dónde podremos decir a alguien, te voy a dar una oportunidad más? Entonces, no, porque queda el margen además de la duda. La pareja le falló una vez, posiblemente 2, o hasta posiblemente 3. Y claro, la duda en la pareja definitivamente queda, y es precisamente aquello que a veces obliga a la pareja a terminar una relación. Es complicado el tema, es difícil, y la situación en cada pareja será completamente distinta, sin duda. En este caso, por ejemplo, juega el tema del perdón, ¿no? Juega un papel muy importante. Pero ¿qué pasa, padre, en aquellos casos donde puede ser un motivo de nulidad de matrimonio, por ejemplo, no poder concebir un hijo, un tema de esterilidad, de infertilidad, que no haya sido avisado antes de concebir el matrimonio en pareja? Aquí juega un papel importante la comprensión, por ejemplo. Claro, yo creo que el amor no como un chicle, sino como una palabra seria, una palabra de respeto, por eso cuando enamoren, queridos hermanos, queridas parejas, si están viendo ahora, cuando enamoren, conózcanse, y no solamente las cosas lindas y hermosas, sino fundamentalmente las miserias y los defectos, porque solamente puedes decir que amas a una persona cuando conoces, cuando puedes balancear las cosas buenas y las cosas malas de esa persona. Entonces, si todo es hermoso, si todo es lindo, si es el príncipe azul y te casaste, chao, ¿no? No era un príncipe azul, era un pitufo. Y lo que viene en adelante desconozco a esta persona, ya en el momento de que me puse a vivir con ella, la desconozco por completo, no sé quién es, no sé con quién me he casado. Entonces, enamorar, un tiempo prudente, esto es necesario e importante para ir conociendo a la pareja, para no tomar decisiones que a la larga después vayan a lastimar lo que es una convivencia para siempre. A ver, desde el área legal, jurídica, doctor Augusto Rivera, ¿cómo ve este tema de la nulidad del matrimonio en la iglesia? Preocupante. La verdad es que califico de preocupante, Víctor Hugo, porque charlando con la gente, con mis propios clientes, están realmente preocupados, y se lo estaba comentando extra micrófono acá al padre Brandon, de que realmente piensan que se ha agilizado esto demasiado, se ha cortado el tiempo. Las causales, que en realidad las he ido estudiando, son prácticamente 15, varias las ha nombrado el padre. En fin, si bien aparentemente son medio difíciles de que realmente se acomoden dentro de lo que corresponde, digamos, a un trámite de una nulidad de matrimonio en la iglesia, sin embargo,
hacen pensar de que uno de los sacramentos quizás más importantes que tiene nuestra Iglesia católica, apostólica y romana se estuviera desvirtuando. El hecho de que dentro del derecho canónico, que es absolutamente claro el hecho de que lo que ha unido, que no lo separe el hombre, entonces ahora un poco parecería que se desvirtúa, pero no es tan así si es que analizamos las causales. Hay una serie de causales. Ahora, su santidad el Papa ha expresado en su momento de que esto sería gratuito, la gratuidad, digamos, de los trámites. Pero no es tan así. Yo he estado investigando, me gusta investigar, soy consultor en esta materia, sobre todo jurídica, y bueno, sé que tiene un costo, ya no tan elevado como antes, pero ya conozco. ¿Cuál es ese costo? Tengo anotado el costo. Sí, una idea. Sí, aquí está el costo que he encontrado. Cuesta más o menos, está bordeando los $600, que no es que se tiene que pagar como un honorario al abogado, eso lo aclararemos, sino que son los costos que se tiene que cubrir cuando va, digamos, a la segunda instancia. ¿Cuánto era el costo de antes, doctor? Antes era mucho mayor, estaba más allá de los $1,200, digamos, ¿no? Si hablamos en dólares. Y eso me lo han dicho los amigos, tengo amigos, alguna gente que viene de las minas y que quiere hacer, porque la nueva novia, pese a que se ha divorciado este muchacho, quiere casarse luciendo su trajecito blanco, entrar de nuevo a la iglesia, entonces ha tenido que seguir ese trámite y tomaba mucho tiempo. Pero en cambio ahora, seguramente por las instructivas que llegan del Vaticano, eso se va a agilizar y naturalmente se tiene que cumplir y ver la situación esta. Y es una sola vez, hasta donde yo tengo entendido. Aquí el padre Brandon nos va a poder aclarar. No puede anular dos matrimonios, ya sería demasiado. Ya sería demasiado, claro, es una sola vez, la 21ª, como decimos vulgarmente, ¿no? Bien, a ver, entiendo que para lograr la anulación del matrimonio religioso necesariamente se tiene previamente que terminar el vínculo por el registro civil. O sea, uno tiene que divorciarse por lo civil, así lo conoce la gente, por lo civil, ¿no es cierto? Una vez que muestre ese documento y la iglesia, recién procede el trámite ahí, ¿cierto? Es el paso sine qua non que se necesita, absolutamente necesario, y tú lo dices con absoluta precisión, Víctor Hugo. Uno no puede intentar lograr una anulación matrimonial por la iglesia si antes no lleva el testimonio de la sentencia ejecutoriada del divorcio. Y eso tiene que seguir su trámite normal. Ahora tenemos un nuevo Código de Familias, como ustedes saben, durante este gobierno, ya el gobierno de don Juan Evo Morales, en el mes de noviembre del año 2014, ha promulgado un nuevo Código de Familias, que está acá. Hay en diferentes impresiones, pero esta es la que más me gusta, es más breve, y dice, nuevo Código de Familias y del proceso familiar. Entonces, aquí se establece las bases, los requisitos para poder también presentarse. Por un lado, el divorcio, si uno quiere lograr el divorcio absoluto, por un lado, pero también prevé nuestro ordenamiento jurídico en materia familiar respecto de lo que es la nulidad del matrimonio. Y hay causales, hay requisitos que deben cumplirse y hay periodos y plazos que además se tienen que aplicar al respecto. Muy bien, en nuestro país hay muchas parejas, y esto vamos a hablar enseguida después del corte, padre, doctor. Muchas parejas que se han casado por lo civil, nuevamente, una o hasta dos veces después de divorciarse también por lo civil, pero siguen con el primer vínculo de matrimonio religioso. Así que tuvieron de jóvenes. Vamos a analizar esos casos y yo sé que mucha gente va a sacar algunas lecciones interesantes. Eso será después. Así es, vamos con los comentarios que tenemos en las redes sociales, Mariel. Así es, ha llegado el momento de las redes sociales y nuestros seguidores están opinando en ellas. Nuestro Facebook, Hora 23, Twitter, @Hora 23. Vamos a ver qué nos dicen las personas. Roxana Castro Chirinos, el matrimonio es sagrado y debe respetarse porque está bendecido por Dios Padre. Arturo Laura Aguilar nos dice, todos pueden equivocarse o simplemente darse cuenta de que el matrimonio no es lo que uno espera, todos se merecen la oportunidad de volver a empezar. Recordemos una vez más la pregunta de la encuesta. ¿Usted está de acuerdo con la anulación del matrimonio religioso que permitirá a las personas casarse por segunda vez? Opción A, mucho. Opción B, algo. C, poco. O D, nada. Vámonos a la primera pausa de la noche. No se mueva, quédese con nosotros. Ha sido tal que la iglesia ve necesario anular el matrimonio,
Una parte de la población está de acuerdo con esta medida y los otros creen que esto no debería ser modificado. Las parejas son, dice, un contrato. Desde el punto de vista del derecho es un contrato. La iglesia es un valor, es una religión también considerada, y igual también firman una especie de contrato, pero espiritual. Los tiempos han cambiado drásticamente, por ello el sociólogo Fidel Rojas considera una buena medida que la Iglesia Católica tenga la opción de anular el matrimonio y dar una segunda oportunidad a las personas para ser felices. Por supuesto, es decir, hay muchas parejas que quieren esto, ¿no? Que también la Iglesia, no solamente que el derecho les case, sino que también que a través de la espiritualidad religiosa también puedan ser considerados como matrimonio, ¿no? Y seguramente debe haber bastante gente, pues, que la Iglesia está considerando esta situación. Un miembro de la pareja puede llegar a cometer un error imperdonable, lo cual determinaría la separación. Ahora que habrá la posibilidad de hacerlo, sin duda muchas serán las personas que tomarán esa decisión. Porque en pleno siglo XXI, ustedes bien saben que, bueno, no solamente la economía es liberal, sino también la sociedad se ha convertido bastante liberal, ¿no? Y como le decía, los matrimonios han entrado en una crisis tremenda y las parejas también han entrado en, los hogares, las parejas han entrado en crisis de relacionamiento. Y hay muchas, pero muchas separaciones, ¿no? Y también otros buscan nuevamente rehacer su pareja, ¿no? Su matrimonio, y quieren, ¿no? asistir, o sea, a esta porción que nuevamente va a tener la Iglesia, ¿no? Una parte de la población considera que no debería anularse los matrimonios. Bueno, cuando uno cree en Dios dice que una sola vez, ¿no? Entonces yo creo, estoy en contra de eso. No he oído en realidad, pero yo estaría en contra de eso, ¿no? Eso está mal, pues tienen que anularse. Uno nomás sería bueno. Es que algunos 2 veces se casan, no está bien. Punto de vista está muy mal para mí. Sin embargo, otros creen que sí es necesaria la medida. Bueno, como los tiempos están cambiando, yo creo que sí, se puede hacer, sí. Si la pareja no es feliz con su primer matrimonio, ¿debería buscar una segunda oportunidad entonces? Claro, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pienso yo que se debe anular. Bueno, la Biblia lo dice bien claro, el divorcio se ha hecho por el duro corazón de las personas. Entonces no se puede estar a la fuerza atado, ni por la iglesia, ni por lo civil, si acaso tienes que rehacer tu vida. Entonces, ¿estaría de acuerdo? Por supuesto. Bueno, ¿y usted qué piensa en casa? Bueno, ya decíamos de inicio en el programa de que, según las estadísticas, casi 7 de cada 10 matrimonios terminan en fracaso, y esto es terrible, debe obligarnos a una gran reflexión. A ver, padre Brando, cuando una mujer logra, mediante la solicitud hecha a la Iglesia Católica, anular su matrimonio religioso con el hombre por una de las 28 causales que están establecidas por la Iglesia, esa mujer, que obviamente mediante veredicto de la Iglesia nunca se casó porque ese matrimonio resultó nulo y fue engañada, nunca se casó, puede volver a casarse con ese sueño que asalta a toda mujer de blanco. Se puede casar nuevamente por la Iglesia vestida de blanco. Por supuesto que puede casarse, porque la nulidad está diciendo respecto a esa unión que nunca ha existido, que fue un teatro, un show, que fue algo que, ¿no? Entonces, el color blanco, y esto es importante, ¿no? Porque muchas personas así miran, especialmente si hay una mujer que se ha casado y está o embarazada o ya tuvo un hijo, dicen, entonces, ¿por qué apareces de blanco en la iglesia? El color blanco significa alegría. Cuando bautizamos a un niño, el niño viene de color blanco. Cuando hacemos las fiestas importantes de nuestra iglesia, Navidad, Semana Santa, nos vestimos de blanco. El color blanco significa, entre algunas de las cosas, era pureza. Ya no le parecía, no, pureza, entonces si está embarazado o ya tuvo un hijo, pues que venga de otro color. No es así, es la alegría de saber que voy a recibir una bendición en el nombre del Padre, Señor. pero ¿qué pasa si es el caso de una mujer que estaba además casada por el registro civil? O sea, casada de acuerdo a la ley, jurídicamente por un registro civil. Una mujer que se casó por registro civil, se divorcia en ese mismo registro civil, ¿puede casarse a través de una iglesia de blanco?
Claro, porque para la Iglesia Católica, para las personas que son bautizadas en la Iglesia Católica, no existe otro matrimonio sino únicamente el canónico. O sea, no tiene nada que ver el blanco que utilizan las mujeres en el momento de casarse por la Iglesia con pureza o que sea virgen o el primer hombre que tuvo en su vida. Nada que ver. Esto es alegría, es muy simbólico. Claro que sí. Padre, ¿qué ocurre en el caso de que la pareja está en un proceso de nulidad de matrimonio, pero uno de los dos no está de acuerdo con este proceso? ¿Se puede declarar igual nulidad de matrimonio sin que uno de ellos no esté de acuerdo? Claro, yo creo que cuando hablamos de las causales importantes para dar una nulidad, son cosas tan evidentes y tan claras que no es me gusta, me parece, creo que, siento que no me he casado bien. O sea, son cosas reales. Hay violencia, hay maltrato, hay infidelidad, hay alcoholismo. Entonces son cosas tan claras y tan concretas que la otra persona o no le parezca, puede venir al tribunal y demostrar y decir algo al respecto, ¿no? A mí yo creo que esto no es así, o simplemente como lastimosamente ocurre, o sea, de las 100 parejas, digamos, que recibimos para hacer la nulidad en el tribunal, probablemente son 2, y estoy siendo muy generoso, las personas que quieren participar, y el resto así, no le importa. La otra persona que ha engañado, la otra persona que ha sido infiel, la otra persona que ha hecho de su vida lo que le ha parecido, nunca más aparece. No le interesa formar parte de algo que, una vez más lo digo, no es un tema jurídico, no va a un tema legal, no va a un tema de firmas, de papeles, de lo que me corresponde, lo que no me corresponde, va a un tema espiritual. Yo me siento atada y amarrada espiritualmente a una persona que lo único que ha hecho en mi vida es lastimarme y dañarme. Y yo quiero romper ese vínculo, quiero sanar esa parte de mi historia negativa, quiero sanarla porque ahora ya tengo otra historia que me ha llenado de alegría, de bendición, tengo mis hijos, tengo paz. Padre, nos decía que las causas tienen que ser evidentes para que se declare la nulidad de un matrimonio. Así una de las partes no esté de acuerdo. Pero ¿cómo ustedes verifican realmente que estas causas, que son evidentes, sean realmente fidedignas? ¿Qué tipo de investigaciones se hace antes de que el juez declare realmente la nulidad de un matrimonio? Bien, la declaración con respecto a una causa de nulidad siempre es de orden moral, no es de orden jurídico. Por tanto, el juez hace un balance de lo que está escuchando, del testimonio de la parte que está escuchando, y con una pregunta o dos preguntas bien concretitas, yo me hago la idea de, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha durado el enamoramiento? 2 días, chao. ¿Cuánto tiempo han convivido después del matrimonio? 1 mes, chao. Entonces, son cosas tan concretas y tan reales que no estamos hablando de los que vienen a pedir la nulidad de matrimonio. No es que ayer se separaron, son personas que ya llevan años y a lo mejor no encontraban, porque claro, el separarse de una persona conlleva un duelo, un dolor espiritual que se arrastra por mucho tiempo, y que después de unos años alguien quiere, bueno, pues ahora sí ya quiero aclarar las cosas, quiero mejorar las cosas en mi vida, ¿no? Entonces, pero no vamos nosotros, si hay el peritaje que se le llama, se le denomina el peritaje, si existe esa posibilidad, es solamente en el caso de que digan, la otra persona era un alcohólico, era un drogadicto, era una persona con un problema mental, ¿no? Causas de naturaleza psíquica, tenía un problema mental. Entonces, eso sí se podría a través de un peritaje decir, sí, efectivamente, aquí está el psiquiatra, el psicólogo que dice, ¿no? Pero en general lo que hacemos es, la palabra de la persona tiene un peso para nosotros, porque no es un tema jurídico, no estamos ahí jugando al gato y al ratón. En este caso no se requiere de testigos, por ejemplo. Existen los testigos, pero son los testigos de la familia. Puede ser el papá, la mamá, la hermana, ¿no? Entonces, no estamos necesitando así, tráigame fotos, pruebas documentales, videos, porque claro, además hay que dejar absolutamente claro que ya se ha antes anulado el matrimonio en el registro civil. Por lo tanto, el matrimonio ya legalmente no tiene un efecto, no tiene causa jurídica. Por lo tanto, este es un elemento que ya está en manos de la Iglesia, previa a la evaluación que realiza esta comisión para la nulidad de ese matrimonio. A ver, el padre Brando, atención todos en casita, todos. Lápiz, papel, aquella mamá, aquel papá, los esposos que están renegando el uno con el otro. ¿Cuáles son las causas por las cuales se pide la nulidad del matrimonio en la Iglesia? A ver, doctor Augusto Rivera,
Comencemos. Pero con el mayor gusto, Víctor Hugo, y linda tu pregunta. En realidad son 16 claramente establecidas, con una claridad meridiana extraordinaria, porque esto ha sido sometido a una consulta de expertos, en fin, allá en el Vaticano. Y según lo que yo he investigado, la causal número 1, por ejemplo, es la falta de suficiente uso de razón. Por ejemplo, son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen de suficiente uso de razón. Por otra parte, la causal número 2 está referida al grave defecto de discreción de juicio. Por ejemplo, quienes tienen realmente un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos, de los deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se deben dar y deben aceptarse además, también es la segunda. Muy bien. La tercera, la incapacidad de asumir las obligaciones dentro del marco del matrimonio. Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica están autorizados. Rapidito, ¿cuáles son esas obligaciones esenciales? Un ejemplo. Mira, las de cumplir con sus deberes conyugales, de asistir a la pareja cuando está en situación de necesidad, de apoyar a los hijos, no solamente dejar que sea la esposa la que tenga que estar haciendo, no la cocina, la cama, la ropa, etcétera, etcétera. También cumplir con sus deberes, el ir a misa los días domingos, no decir yo me voy a ir al fútbol. No, me voy a jugar. Bueno, algunas parejas se están enterando, así que está muy bien de sus obligaciones. Algunas no las conté ninguna. Bueno, claro. Vamos a la siguiente. Y la siguiente, mira, tenemos la otra que es la número 4, es la ignorancia sobre la esencia del matrimonio. Para que pueda haber consentimiento matrimonial, pues es necesario que los contrayentes no ignoren, al menos por lo menos, que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Esta ignorancia no se puede presumir, sobre todo si hablamos después de la pubertad. Muy bien. La 5, un error acerca de la persona. El error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. No puede ser que una persona piense de que se está casando con la reina no sé, con una cuna magnífica, y al final no había sido una magnífica y que no tiene la preparación, no tiene la formación, etcétera, etcétera. Es otra de las causales. La 6, error en la cualidad directa de la persona y sobre todo la principal pretendida. El error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad de forma directa y de manera principal. Ajá. ¿Verdad? Estamos coincidiendo. La 7, el engaño doloso acerca de una cualidad del otro cónyuge. Quien contrae el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento acerca de una cualidad del otro contrayente que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, lo contrae inválidamente. Pensar que ella tenía mucha plata, que sus papás tenían esto, que tenían fincas, que tenían casas. Un matrimonio interesado. ¿No? Ese es el término, yo creo que eso aclara perfectamente. La causal 7 es un error sobre la cualidad del negocio, error juris determinante de la voluntad. El error acerca de la unidad, la indisolubilidad o la dignidad sacramental del matrimonio, con tal de que no determine la voluntad, tampoco vicia el consentimiento del matrimonio. Sigamos. La 9, la simulación total. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, contraen inválidamente. ¿No? Podríamos decir de que en el acto de voluntad no había el entendimiento, además que el acto de voluntad tiene que ser estrictamente positivo, tendrá que ser además un matrimonio concreto, además debe existir en el momento de la celebración del matrimonio que sea actual, no virtual. ¿No? En la causal 10, la simulación parcial por exclusión de la indisolubilidad. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, pues también la contraen inválidamente. Bien. La 11, la simulación parcial por exclusión de la prole, que algún rato la habíamos estado comentando. Uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo un elemento esencial del matrimonio o una propiedad esencial, la contraen inválidamente. Es decir, no quiero tener hijos. No quiero tener hijos, o solo quiero varones y no mujeres. Vamos, nos falta poco, a ver, vamos. Divorcio. Entonces, otra causa. ¿Estamos en qué causal ahora? Ahora en la 12. 12, a ver, vamos. La simulación parcial por exclusión de la fidelidad. Y tú lo habías referido muy claramente al principio, la pregunta que le hiciste al padre. O sea, si es infiel, la va a pasar mal. Okay, no, entonces, pero si uno o ambos contrayentes excluyen como un acto positivo de la voluntad el matrimonio mismo, un elemento esencial del matrimonio, una propiedad esencial, también la contraen inválidamente. Bien. La 13, que me gusta mucho ese número, es la simulación por exclusión de la sacramentalidad.
¿no? Entonces, si uno de los contrayentes, o ambos, con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, no están dando el valor necesario al acto del matrimonio, al sacramento del matrimonio, también es otra causa. 14. La 14, correcto. La simulación por exclusión de la prole. No, o sea, aquí pero ya lo claramente, hicimos, ya la dijimos. Exactamente. Y finalmente la 15, que es la condición de futuro. No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. Es decir, mira, si mañana me saco el número de lotería, me gano la lotería, pues sí nos casamos y vamos a seguir viviendo felices. Claro, si pasado consigo trabajo, comemos. Trabajo, exacto. No, o sea, me llama mucho la atención la causa número 5, porque hubo una noticia hace unos años, no sé si la recuerdan, en un país asiático, si no me equivoco, donde un hombre quería divorciarse el día siguiente después de casarse. O sea, quería que, no sé si divorciarse, que declare nulo este matrimonio, porque como dijo el doctor, ¿no? Él pensaba que se había casado con una mujer hermosa, bella, y cuando ya se retiró todo el maquillaje y demás, no era lo que pensaba, entonces no era la persona que él había conocido. Este caso, por ejemplo, podría ser declarado como matrimonio nulo. No se está casado con, no se casó con quien pensaba. Está contemplado, es la causa 5, ¿verdad? Claro, se casó con una mujer y en la noche terminó siendo otra. Claro, es que era totalmente otra, entonces él ya no quería saber nada. Bueno, hay muchos casos, sin duda. A ver, al final, tengo unita más, Víctor Hugo, si me permite, es la 16 y con eso acabamos. Eso. Esta me gusta también mucho, es la violencia o miedo grave. Vale decir que si, por ejemplo, la chiquita está esperando ya familia y no quiere que se enteren sus amigos, sus padres, sus tíos, que los quiere, que los adora, es también una de las causales de nulidad matrimonial dentro de la iglesia por la violencia o miedo grave, ese miedo tremendo que tiene a que sea conocido. Muy bien, hemos repasado todas las causales de nulidad de matrimonio en la iglesia. Padre Brando, hay casos, lo comentaba en el corte, de personas que se casaron una primera vez por la iglesia. Bastante jovencitos. No funcionó ese matrimonio. Ponía un ejemplo, una pareja que duró apenas una semana, se separaron, no se volvieron a ver, por lo tanto ese matrimonio jamás siguió un proceso de nulidad. Pero resulta que luego se casaron por el registro civil. Una vez no le funcionó, chao, ese registro, y se casaron nuevamente por registro civil. Hay personas, parejas que en este momento seguramente nos están viendo, que ya están casadas por segunda o tercera vez, pero no han anulado un matrimonio anterior. ¿Cómo analiza la iglesia este tipo de casos? ¿Cuál es el caso de esa persona que está casada por el registro civil ahora, siendo que no anuló antes un matrimonio por la iglesia? Bien, bueno, pues el matrimonio, la nulidad del matrimonio antes era un papeleo muy costoso, muy largo y muy desconocido. Hasta tal punto que probablemente algunas de las personas que opina, si vamos a preguntar a la calle, diría, pero qué loco, ¿a quién ha invitado a este curita? ¿Realmente este curita será católico para estar hablando semejantes salvajadas? Porque no tiene idea, no sabe que existe en la Iglesia Católica lo que es la nulidad matrimonial. Entonces, qué importante es entender que lo que está buscando la pareja no es principalmente, digamos, en el caso de la esposa, de la mujer, no es que mi ilusión más grande es entrar de blanco en la iglesia. O sea, eso no es, porque el matrimonio católico no es entrar de blanco por la iglesia. Sí es muy bonito y muy hermoso, bendito sea Dios, pero lo importante es la bendición de Dios y todo lo que conlleva hacia adelante. La bendición de Dios de la pareja, la bendición de Dios con el milagro del nacimiento de los hijos, la bendición de Dios con lo que va a ir en adelante, la formación, la educación, ¿no? Los valores que vamos a tener como familia y como hogar. Entonces no es simplemente el tema de quiero entrar de blanco por la iglesia, sino es cuando era muy joven yo creí que esta persona con la que me unía iba a ser para toda la vida. Nadie se casa pensando que, bueno, pues el amor eterno me va a durar 3 meses. No es así, ¿no? Entonces, creí que esta persona era mi otra mitad, era mi complemento. Creí que esta otra persona íbamos a hacer juntos una historia maravillosa. En algún momento aquello se rompió y después yo encontré a alguien que en realidad sí fue esa persona que yo había pensado, ¿no? Ahora, lo que yo quiero es que con esta persona, toda la historia que tengo, mis hijos, los años de convivencia, yo quiero que sean bendecidos por el Señor. No quiero estar excluida de alguna manera de mi religión, sin poder confesarme, sin poder comulgar. No quiero estar excluida. Y por eso el Papa, nuestro Papa Francisco ha dicho, a todas estas personas que tienen una necesidad de que su hogar sea un hogar bendecido, no es que, ojo a este dato, no es que en una segunda o en una tercera unión esas personas no están bendecidas y son maldecidas, por tanto, no es así. Es que
jurídicamente no están haciendo las cosas correctas, ¿no? Entonces el Papa quiere que todos nos pongamos ¿no? Que arreglemos nuestra situación espiritual, que arreglemos nuestra situación de fe y que participemos plenamente de las cosas que la Iglesia nos propone. Padre, la pregunta, perdón, para cerrar este tema, Alejandro. Paulita, el tema de estas personas, ya vamos ahora a la parte jurídica, legal. Personas que no han anulado o no se han divorciado legalmente por el registro civil, pero que se han vuelto a casar por una segunda y hasta una tercera oportunidad por el registro civil. Hoy en día ya es más complicado, pero sobre todo los casos de antes, cuando no había la digitalización del sistema como existe ahora, en que ya se pueden identificar estas cosas. Salta, antes no, podía casarse uno en un pueblito en el occidente, casarse en un pueblito por el oriente, casarse en la frontera por un lado, en una ciudad por el otro, y ha habido casos. Así es. ¿Cómo entendemos ese tipo de casos? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro que sí, se entra en una bigamia químicamente pura. Gracias a Dios, como tú muy bien lo señalas, Víctor Hugo, tenemos el padrón biométrico. Eso ayuda bastante a establecer si esa persona realmente está soltera. Además, se tiene que cumplir un periodo. Cuando uno quiere casarse de nuevo, tiene que ir a la oficial de registro cívico, que antes era civil, le han cambiado la denominación, está contemplado en el Código de Familias, y tiene que presentar su documentación, su cédula de identidad respectiva, y además señalar bajo juramento de que sí está soltero. La soltería es fundamental, o que está divorciado, lo que le habilita también para un nuevo matrimonio. Pero eso se corre en traslado, como se dice, a través del sistema, para ver exactamente y ver si realmente este señor o está divorciado, lo que le habilitaría para un nuevo matrimonio legalmente, con sentencia ejecutoriada, que eso es fundamental, o si no, que digamos tiene la otra situación, ¿verdad? Que está soltero, que no se ha casado nunca. Entonces, esos aspectos se ven a través de los diferentes órganos. Tenemos ahora un sistema computarizado y además está el padrón biométrico. Ahí se conoce dónde vive, dónde ha estado la última vez, etcétera, etcétera. Y hay un historial de esa persona. Con todos esos antecedentes, además hay un edicto. Se coloca en la puerta, visiblemente, en 2 lugares, además, en la oficina de registro cívico, el Ceresi, donde alguna persona que crea que realmente esa persona ya estaba casada, que está con problemas, que tiene problemas con la justicia, que es un perseguido, que tiene problemas N que pueden ser, entonces tiene la obligación de denunciar, de presentar y decir, yo vengo acá para expresar esta situación y me opongo al matrimonio. Puede ser también un familiar, que parece que un tío, un sobrino se ha enterado de esta situación para que no cometan ese error y no se dé ese matrimonio. A ver, yo tengo una última consulta para el padre Brando. Antes, por ejemplo, se tenía que esperar, usted lo dijo, 2 sentencias por lo menos para poder iniciar este proceso de nulidad de matrimonio. Y también se contemplaron las apelaciones. ¿Cómo es en este caso, padre? ¿Se va a seguir contemplando apelaciones después de la primera sentencia que se ha dado o ya no? Bueno, el tribunal de primera instancia dictamina ya en un caso de nulidad sobre la validez o no validez de esta nulidad. No es un derecho de todos los fieles. No es que, si estás escuchando y tomando nota, que no lo dudo, porque es importante, no es el derecho de un fiel, bueno, pues entonces yo me he casado y por tanto esto voy a pedir a la iglesia y la iglesia me va a dar. No es así. Hay estas causales que el doctor con muchísima claridad nos dijo y junto con todo aquello están presentes en nuestra iglesia las características de no estamos haciendo un seguimiento policial ni detectivesco de la pareja o de la persona. Confiamos al principio y al final de los actos jurídicos que realizamos en los tribunales, ponemos delante una Biblia y pedimos a la persona que ponga su mano en la Biblia y que haga un juramento de que todo lo que va a decir es de acuerdo a una verdad. No va a estar buscando cosas, ¿no? Entonces, en la iglesia tenemos ahora solamente una instancia, la primera instancia. Y si se puede apelar, la otra persona, si dices, bueno, pues yo no creo que esto se haya dado, entonces siempre existe esa posibilidad de poder apelar, siempre existe. Padre, hace unos años yo recuerdo una noticia en la iglesia de la Merced de la ciudad de La Paz. Una ceremonia bonita, estaban los novios entrando, la novia de blanco, el hombre bastante elegante, las familias, todos felices, no, rosas por aquí, arroces por allá. Pero de repente se armó el escándalo. Apareció la esposa del novio. ¿No es cierto? Pero ya se habían casado también por la iglesia. O sea, el hombre se estaba casando
y no se descubrió ahí que era la tercera vez por la iglesia, sin haber anulado los dos juramentos ante la iglesia anteriores. Se presentan este tipo de casos con alguna frecuencia, padre. ¿Usted se ha encontrado con alguno de esos sinvergüenzas, hombres o mujeres, que deciden casarse por la iglesia por segunda o tercera vez, sin haber anulado su matrimonio religioso anterior? Por supuesto. ¿Se han dado casos? Y realmente triste.